Este sábado 21 de junio, en Sabiduría para todos los días, vamos a hablar acerca de no te exaltes. Proverbios 25, verso número 27. Comer mucha miel no es bueno, ni el buscar la propia gloria es gloria. Yo soy el pastor Rafael Puebla, me da gusto compartir contigo la lectura y meditación de la palabra del Señor. Todos son muy bienvenidos. Como tú sabes, la palabra exaltación puede tener diferentes significados. Uno de ellas es cuando alguien se molesta y le decimos, no te exaltes. No es el sentido de este proverbio. También lo usamos cuando decimos que alguien busca su propia glorificación, como que quiere presumir de sí mismo. También decimos que se exalta. Es lo que dice la palabra cuando dice que el que se exalta será humillado. Sobre este pensamiento es que vamos hoy a considerar la enseñanza del libro de Proverbios. Dice un refrán popular, dime de qué presumes y te diré de qué careces. Si bien vivir con desmesura, en exceso, es poco sabio, buscar la propia exaltación no tiene un buen fin. No solamente muestra tu falta de sabiduría, sino que también muestra que no valoras las consecuencias que tendría ese tipo de comportamiento. Buscar la propia exaltación es un intento que no logra su objetivo, es un intento fallido. Las escrituras señalan que ese fue el pecado del ángel de luz, buscar en tal manera su exaltación que quiso llegar a ser igual a Dios. Isaías 14:14. No solo el pecado de este ángel fue autoexaltarse, sino igualarse a Dios. Jesús también señaló que ese era el defecto de la religiosidad de los fariseos, autoexaltarse, y señaló, en contraste, que sus discípulos deberían de orar, ayunar y dar limosna, no buscando el reconocimiento ni ser vistos, sino al contrario, procurando hacerlo con discreción, en lo oculto, evitando hasta donde más sea posible que los demás puedan observarlo y sea objeto de un reconocimiento. Nuestra sociedad, no obstante, funciona a partir del reconocimiento. Tenemos en la escuela el cuadro de honor o ser parte de la escolta, en el trabajo el empleado del mes, en YouTube la lista de los más seguidos, entre las señoritas el premio a la más bella o en el conocimiento los premios Nobel o en los pueblos la reina de la feria, etcétera, etcétera. No está mal visto en la sociedad de hoy que otros reconozcan talento, belleza, esfuerzo, capacidad, habilidad. Esto no se asemeja a buscar la propia gloria, a buscar ser exaltado, porque aquí lo que se trata es de reconocer el esfuerzo, los atributos o la excelencia. ¿Cuál sería entonces el error? Buscar este reconocimiento para sentirte valioso o superior a los demás. Tenerlo como un motivo de orgullo, incluso para lastimar a los otros.
Y este, dice Proverbios, es un esfuerzo infructuoso porque apoya el sentimiento de valor propio en la opinión de los demás. Tus seguidores, los que voten a favor tuyo, el comité que te reconozca, la evaluación de los clientes, y esto hace que vivas alrededor de los otros. Busca la excelencia, sin duda, y ponte metas superiores. Ve más allá que los otros y aspira a ponerte una medalla o a graduarte con mención honorífica, pero busca siempre la gloria de Dios. Y disfruta de tus logros con algo que va a embellecerlos aún más: la humildad y la sencillez de corazón. Disfrútalo en compañía de tus amigos, compañeros, de tus hermanos, de tus seres queridos, porque si por tus propios logros te alejas de los demás, estás perdiendo más de lo que has ganado. En realidad, hasta los logros más afincados en el esfuerzo individual necesita del apoyo y la participación de un equipo, de una familia o de compañeros que contribuyan de muchas maneras a ese logro. Pensemos en el maratonista, en el corredor de velocidad o en el clavadista, que compiten de forma individual, pero que logran sus victorias por el equipo que los apoya. Incluso mucho ayudan los contrarios, porque viendo al contrario alcanzarme, tengo que acelerar para poder ganar. Así que el adversario, el contrario, el competidor, también aporta para que alguien llegue a su meta. ¿Qué es la humildad? La humildad es mesura, es una vida equilibrada, pero sobre todo, la humildad significa buscar que el Señor sea glorificado en tu vida, llevando siempre a su altar como ofrenda las medallas obtenidas, entendiendo que en el reino de Dios el mayor es el menor y el que se humilla será exaltado. La soberbia y el orgullo, la autoexaltación, son defectos de carácter, son pecado. Lo preocupante de este pecado es que suele sentar sus reales en donde menos se espera, y me refiero ahí donde están los que sirven a Dios. Incluso hemos escuchado el nombre de príncipe de la iglesia o su ilustrísima, títulos similares que colocan en lo alto a quienes deberían de entender que su posición es el último lugar, que es el lugar del servicio. Es ahí en donde el Señor es glorificado. Cuando yo era un adolescente, un joven, veía cómo se apreciaba mucho en nuestra iglesia a los muchachos que terminaban sus licenciaturas. Y era como parte de los rituales propios de nuestro crecimiento espiritual el que aquel que terminaba su licenciatura le entregara a nuestro pastor su tesis y él las colocaba como trofeos en su librero ahí justamente en la oficina de la iglesia. Eso era una enseñanza hermosa, porque un esfuerzo académico, la terminación de un proyecto, de una etapa en la vida, se entendía como una ofrenda para el Señor. Y si la tesis implicaba una mención honorífica, pues entonces la ofrenda se veía como un verdadero esfuerzo de glorificación al Señor. Seguramente has oído decir que hay algunas personas que se marean cuando se suben a un ladrillo. Son tan inseguros que el más mínimo reconocimiento nos hace que se sientan en el cielo. Pero aprendamos de Jesús. Él es nuestro modelo. Es Él el que se está formando en nosotros a través de nuestro seguimiento diario y la obra de su Espíritu Santo. ¿Qué aprendemos de Él? Fue manso y humilde de corazón.
Y al buscar el éxito en tu vida, cosa que es algo totalmente legítima, en tu ámbito profesional, o en tu ámbito empresarial, o en el ámbito deportivo, en cualquiera en que tú te muevas, logra muchas cosas, pero siempre que cada logro sea para la gloria del Señor. ¿Qué vas a decirle hoy al Señor al concluir esta semana y al concluir la meditación de este día? Creo que será muy hermoso cuando podamos valorar que hemos tenido logros, reconocimientos, éxitos, metas, proyectos consolidados, pero también entender que no es para nuestra gloria, sino para la gloria y honra de nuestro Señor y para disfrutarlo con aquellos que son parte de nuestra vida personal y familiar. Que así sea. Y por aquí nos vemos el próximo lunes. Mañana, domingo, seguimos con Apocalipsis 14. Es interesante lo que la palabra nos dice en esa visión de los últimos acontecimientos que estamos considerando en el gran preámbulo que se abrió después de la séptima trompeta. Y también vamos a concluir nuestra clase sobre vida espiritual. Espero que todos estemos bien comprometidos para continuar y concluir, no un curso, porque eso pues no es más que la disciplina de estudiar, pero sí que podamos decir, estoy practicando y estoy viviendo una vida espiritual nutritiva de acuerdo a la enseñanza de la palabra del Señor.